Es momento de escuchar las recomendaciones que nuestros médicos especialistas tienen para ti en tu programa Hablemos de Salud. ¿Cómo están, amigos de Betel Radio? A esta hora de la tarde estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes en su espacio Hablemos de Salud. Habíamos hecho una pequeña pausa, pero nuevamente estamos para poder desarrollar temas muy importantes, así que desde ya les invitamos a que puedan llamarnos. Abrimos nuestras líneas telefónicas al 01613-1701, 01613-1709. Hoy vamos a estar hablando acerca de un tema muy importante. Vamos a hablar acerca de la lumbalgia y, como siempre, me acompaña en conducción el doctor Diego Tuesta. Doctor, ¿cómo está? Sí, Yesenia, muy contento de estar de vuelta en este excelente programa, ¿no? Hablemos de salud, precisamente. Muy contento de poder estar acá también acompañado con nuestra especialista, de la cual vamos a estar hablando el día de hoy de un tema muy importante, pues, que es la lumbalgia, ¿no? El dolor lumbar. ¿Quién por ahí no ha tenido un dolorcito de espalda? Muchos de nosotros. Así que no se pierdan este tema tan importante. Pero antes vamos a tener un consejo muy importante. Claro, claro que sí. Veámoslo. Consejo saludable. El trabajo, la familia, la casa, el frenético ritmo es el día a día de muchos y puede llegar a generar ansiedad. Por eso, de vez en cuando es necesario parar. Existen muchas maneras de hacer una pausa a la rutina diaria: el ejercicio, actividades manuales, la lectura y, cómo no, el descanso. Las salidas al aire libre o a la naturaleza pueden reducir el estrés, algo que se traduce en una mejor salud cardiovascular. Aquellos que no se dan el tiempo para hacer una pausa a sus actividades diarias, cada año tienen un 30% más de probabilidades de sufrir enfermedades del corazón. En la ansiedad también influye el aumento del uso móvil, 4 horas al día. Con él siempre están presentes las notificaciones que no ayudan a desconectarse. Por eso es recomendable de vez en cuando apagar y tener un buen analógico. Además de estos beneficios, tiene repercusiones positivas para nuestro rendimiento cognitivo, como aumentar la capacidad de retención de la memoria, facilita la recuperación de la información y favorece la concentración a la hora de realizar una tarea. Estos factores favorecen mucho en el ámbito laboral. Así es, Yesenia, muy importante este consejo saludable, pues, y bueno, ya contamos con nosotros aquí en el set con una especialista, la doctora Denise Toledo. Amén. Sería tan amable, doctora, de presentarse. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto, Yesenia, un gusto, Diego, estar acompañándolos en este espacio para hablar de un tema muy importante el día de hoy sobre la lumbalgia. Por supuesto, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Queremos recordar, doctor Diego, también a todos aquellos que nos están escuchando, quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales. Estamos en Facebook como Betel Radio, pueden por ahí dejarnos sus consultas. Si por ahí tienen alguna molestia, un dolor en la espalda, pues hoy vamos a estar conversando con la doctora Denise Toledo. Ella es reumatóloga, nuestra invitada presencial, pero también vamos a tener a una invitada por Zoom, que es la doctora Doris Apaza Muñoz. Ella es médico especialista en medicina física y rehabilitación, médico asistente del Instituto Nacional de Rehabilitación, quien también ya está conectada con nosotros para poder seguir hablando acerca de este tema muy importante. Así que ya lo saben, nuestros números telefónicos, doctor Diego, lo repetimos antes de desarrollar las entrevistas. Bien, escuche bien, tenemos nuestros números, el 01613-1701 y el 01613-1709. Y nuestro WhatsApp, atentos, el 950-180-435. 950-180-435. Así es, y por ahí ya saben, tienen molestias en la espalda, dolores, hormigueos, le duele por ahí la cabeza, llámanos porque tenemos dos especialistas para poder resolver y absolver todas tus dudas y tus consultas. Así que vamos a ir también pues desarrollando este tema, saludando también pues a la doctora Doris Apaza. Doctora, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, es un gusto siempre para nosotros poder conversar con ustedes y bueno, conversar de este tema tan bonito que tiene mucha incidencia y dar los mejores consejos que sean benéficos para todos. Doctor Diego. Sí, doctora, qué gusto escucharla. Bueno, la tenemos vía Zoom en esta oportunidad, ¿no? Y bueno, bien, vamos a empezar en este tema, ¿no? Vamos a, en todo caso, empezar haciendo la primera pregunta, que sería, ¿qué es la lumbalgia, doctora Doris? Perfecto, muy bien. La lumbalgia se define como dolor o tensión muscular, entumecimiento en la región lumbar que abarca debajo de las costillas hasta el borde inferior de glúteos. Y efectivamente, como mencionaban, ¿quién no ha tenido un dolor lumbar que puede ir desde algo simple hasta algo que puede dejarnos en reposo por varios días, ¿no? Entonces es importante conocerlo y saber todas las causas que pueden llevarlo y los manejos que suelen ser muy prácticos en algunos casos, salvo que hayan otras causas mayores. Perfecto. Y en torno a este tema, ¿cuáles podríamos decir que son los síntomas, ¿no? Reiterarlo para nuestro público, doctora. Muy bien. Abarca principalmente, y puede ser, dependiendo de la causa, ¿no? Vamos a tener la más común son contracturas, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que el músculo, no sé si se ve mi bracito, ¿no? Tiene una fascia, que es como una envoltura. Entonces, cuando esa fascia se contractura, entonces vamos a tener mucho dolor. ¿Por qué? Porque se contracturan los músculos y vamos a tener que va a haber una mayor presión a nivel de la columna. Entonces, generalmente por ese tipo de causas, no puede ser por una contractura o por otras causas no mayores, vamos a tener ese dolor lumbar. ¿Qué más puede haber? Puede haber lo que le llamamos una falsa radiculopatía. ¿Qué es eso? Que puede haber algunos casos donde pueda sentirse hormigueos en el glúteo, en el pie, sin asociarse a una compresión de nervio. Entonces, simplemente la contractura muscular de esos músculos, ¿no? Que son el cuadrado lumbar, los paravertebrales, es tan potente, ¿no? Que genera ese dolor, ¿no? Lo que mencionan algunas personas, se quedan doblados, e incluso sienten que puede haber adormecimientos y todo, pero son lo que se conoce las falsas radiculopatías. Entonces, ese puede ser una de las causas. Otras causas ya mayores, ¿no? Que es un menor porcentaje, puede deberse a hernias, a artrosis de columna, a otros problemas a nivel de columna vertebral, ¿no? Entonces, como sabemos, algunas personas y vienen a la consulta, ¿no? Sí, doctora, me estaba cargando una caja y me quedé doblada y no pude estirarme más. Se fueron a la emergencia, incluso decían, me van a operar, doctora. Entonces, en algunos casos, no, la gran mayoría de casos, eso definitivamente no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, simplemente tratamiento médico, tratamiento rehabilitador, es importante para ellos. Solo algunos casos, ¿no? Por ejemplo, el caso de hernias, por decirlo exactamente, de 100 hernias, solo 3 probablemente vayan a requerir algún proceso quirúrgico, ¿no? Otras causas son las artrosis de columna, entonces ahí puede cursar el cuadro y la diferencia, ¿no? Porque unas son las lumbalgias inespecíficas y otras las lumbalgias específicas, ¿no? Entonces eso es principalmente, y entre las específicas ya están, ¿no? Las hernias, artrosis u otros temas, otros puntos importantes. Interesante. ¿Sí, Bien, Yesenia? sí, claro. Queremos recordar a todos nuestros oyentes que nos pueden llamar al 01613-1701, 01613-1709 o también dejarnos sus consultas por WhatsApp al 950-180-435, 950-180-435, pero también conversar con la doctora Denise Toledo, ella es reumatóloga, y bueno, hacerle la consulta, doctora. Cuando hablamos de tener un dolor lumbar, ya sea hernia de disco o artrosis de columna, ¿significa que esa persona no puede hacer ejercicios? La verdad es que lo más indicado es que el paciente tenga un ejercicio localizado o dirigido. En este caso, si es que es una paciente que tiene una hernia lumbar, podría ser lo que es medicina física y rehabilitación,
¿no? Una evaluación previa para saber qué estiramientos musculares le puede ayudar, la disminución de la contractura muscular secundaria al dolor lumbar mecánico, porque a veces se da por el mismo esfuerzo, asociado también a veces hay compresión de nervio, entre otros, también puede verse aliviado bastante con la medicina física y rehabilitación. Podría hacer ejercicios para fortalecer la parte de su musculatura paravertebral, es decir, de los músculos que acompañan a la columna, que nos permiten a nosotros mantenernos erguidos, nos permiten a nosotros no tener dolor o dificultad cuando estamos mucho tiempo en alguna posición. Por ejemplo, ahora cuando estamos en jornadas de trabajo todo el día sentados, aún puede aumentar más la tensión muscular. Por ejemplo, entre ellos un buen deporte es la natación, que ayuda mucho a los pacientes que tienen problemas de dolor lumbar o algún otro tipo de dolor muscular asociado. También les puede ayudar bastante. Yo preferiblemente a los pacientes recomiendo el tema de la natación. Pueden hacer también caminatas a tolerancia, ejercicios pasivos, que nosotros le llamamos, que no den una alta resistencia y no tanto impacto, para que puedan ellos soportar con el tema del dolor y mejorar. Por supuesto, doctora Denise, doctora Doris, doctor Diego, tenemos una llamada telefónica a esta hora desde Nuevo Chimbote. Muy buenas tardes, ¿cuál es tu nombre y tu consulta? Dios le bendiga, mi nombre es Lixet León. Tengo una consulta acerca de unos dolores de rodilla y también un dolor de cadera que padezco. Por supuesto, menciónanos cuál es la consulta, cuáles son los dolores que... Sí, mire, yo padezco de frecuentes dolores de rodilla y me han diagnosticado hiperprolastilemia. Y también otro problema que tengo es que cuando yo era niña me senté cruzando las piernas, puse mi pierna izquierda sobre la derecha y luego lo cambié, la derecha sobre la izquierda, y al hacer ese movimiento sentí un gran dolor en mi cadera, y desde entonces hasta los 28 años de edad que tengo, cada cierto tiempo me duele la cadera y no puedo apoyarme sobre mi pierna al lado de la cadera derecha. Por favor, ¿podría resolverme esas dos consultas? ¿Qué puedo hacer? Muchas gracias, doctora Denise. Lo ideal sería poder hacer una evaluación de cuál es la limitación que tiene, por ejemplo, en el caso de las rodillas, si es un dolor que se exacerba más cuando usted de repente sube escaleras, o si es un dolor que permanece cuando usted está en reposo, es decir, de repente llegan las últimas horas del día y el dolor se está incrementando, o es básicamente al esfuerzo, que es otra forma de poder ahondar el tema. Lo otro, respecto a la cadera, como ya lleva muchos años, lo ideal sería poder también evaluar cuánto es el grado de limitación que tiene de repente al caminar, si se le exacerba en alguna posición, para ver si luego de determinar la causa le puede beneficiar la medicina físico-rehabilitación, que es la parte ya asistencial que se puede ahondar en esos casos, o requiere a la par una evaluación capaz por traumatología, por la cantidad de tiempo y de afectación que tiene, descartando que no sea un problema en la articulación o en el mismo hueso. Perfecto. Recuerden ustedes que pueden seguir llamándonos al 01-613-1701, 01-613-1709. Doctor Diego, hay dos consultas que nos están llegando por WhatsApp. Vamos a leerlos para que la doctora Doris pueda responderlas. Sí, precisamente. Tenemos un escrito de parte de Laura. Tengo una bebé, dice, de 1 año y 18 meses, que está empezando a caminar y últimamente me duele la espalda, ya que estoy al pendiente de ella. Cuidado de que no se vaya... estoy al cuidado de ella que no se vaya a caer, es lo que nos dice Laura. Y Nora Capra nos dice: Dios le bendiga, la lumbalgia mecánica tiene cura. A mi papi le detectaron, también le diagnosticaron fisura en la columna. A ver, esta pregunta si nos la podía responder la doctora Doris Apaza. Ok, en el primer caso hablamos de una lumbalgia inespecífica, ¿no? Porque principalmente ella probablemente no tenga una causa determinada, ni artrosis, ni hernia, sino simplemente contracturas o por la mayor curvatura, lo que se llama una hiperlordosis durante la gestación, ¿no? Entonces puede haber generado ahí un pinzamiento y dolor. Entonces ya la señora el bebito tiene 1 año y 9 meses, entonces ya probablemente ya no haya lactancia o puede haber una mixta. Entonces lo primero que vamos a hacer es una evaluación médica y determinar frente a qué caso estamos. Lo más probable es que sea la primera causa, contractura. Entonces, eso es 1. 2,
vamos a dar la medicación correspondiente. ¿Por qué? Porque tenemos que desinflamar en un determinado momento, ¿no? Entonces vamos a dar la medicación correspondiente. Luego vamos a dar un tratamiento rehabilitador. No sé si puedo proyectar. ¿Puedo proyectar? Claro que ¿Sí? sí. Oh, está deshabilitado. A ver, mientras me habilitan, nosotros seguimos todo un programa de rehabilitación. En un primer momento será una terapia suave. Un favor, habilítenme el host. En un primer momento va a ser una terapia suave con agentes físicos, ¿no? Vamos a poner unas compresas calientes en un primer momento, porque siempre defino que es el músculo es como un plástico, ¿no? Entonces, si nosotros lo calentamos, va a ser mucho más flexible y va a favorecer el tratamiento. Entonces, iniciamos con compresas calientes, ¿no? Y luego agentes físicos que pueden ser corrientes, magneto, ultrasonido, entre otros. Entonces, eso vamos a hacer en una terapia inicial. Segundo, todo lo que podemos observar acá. Ya aparte de ello, puedo hacer hidroterapia, puedo hacer piscina, ¿no? Entonces, eso es segunda parte del tratamiento, o terapias grupales, stretching, actividades funcionales, pilates, ¿no? Pero algo muy importante, y es el día a día. Tú vas a terapia 3 veces por semana, 10 sesiones. Pero el día a día que tiene la persona es lo más importante. Tenemos que educar al paciente, ¿no? Las posturas, la parte ergonómica, el laboral, ¿no? La higiene postural, cómo hacer sus actividades de vida diaria en casa, cómo cargar a esa bebé, porque va a tener que cargarla todavía de acá hasta que tenga 3 y algunas oportunidades hasta 5 años. Actividad física regular, ya cuando ya estemos digamos, en un ciclo ya de terapias grupales, cuando ya estemos en el prealta, ¿no? Vamos a poder intensificar la actividad. Ella va a tener que hacer los ejercicios que se le enseñan. Tenemos otras actividades, yoga. El yoga, principalmente para dolor lumbar, es muy recomendado. Otros ejercicios, tai chi, pilates, entre otros. Y algo muy importante también es la reducción de peso. La mamita pues estuvo en un periodo de gestación, también subió de peso, ¿no? Entonces recuperar principalmente su peso adecuado, un peso adecuado para su talla. Entonces, eso es importante para ello, y lo que siempre recomiendo a mis pacientes, ¿no? A tener una práctica diaria de, de tratamiento propio, ¿no? Sus compresas y su masaje diario y sus estiramientos. Entonces, eso es un punto importante. Si hubiera una lumbalgia ya, digamos, específica, que hubiera una hernia, artrosis, un canal estrecho, entonces ya los ejercicios van a ser diferenciados, ya no vamos a usar algo general. Ya hay algunos ejercicios que no recomendamos, otros que sí van a ser específicos, por ejemplo, el abdominal crunch, eso no lo vamos a recomendar a alguien con hernia, ¿no? Entonces, importante eso, que van a ir pasando por todo el proceso de rehabilitación, y luego ya va a ser específico y ellos lo van a hacer parte de su día a día y su vida diaria. Eso es en relación a la primera pregunta. En relación a la segunda pregunta, nos mencionaban que había tenido una lumbalgia inespecífica, ¿ok? Su papito, me imagino que tiene digamos, es mayor de 60 años, probablemente ya sea una lumbalgia específica por causa de artrosis o hernia, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener en cuenta y considerar siempre una evaluación por neurocirugía en el caso de la fractura que ella menciona, porque hay que usar otros agentes físicos, tal vez hay que usar corset, entre otras cosas, ¿no? Sí, Bueno, doctora. eso sería. Muy bien, tenemos otra llamada telefónica. Muy buenas tardes, ¿cuál es tu nombre y tu consulta? Que yo estoy en una consulta, me caí de la moto lineal, me caí de costado, me resbalé y me duele la cintura y me he hecho sobar, pero sigue el dolor. Cuando hago peso más me duele. No sé qué me recomendaría, doctora. Ok, doctora Denise. Bien, como ha sido una caída específicamente de un accidente, como la caída en el moto lineal, esta es una causa de lumbalgia que nosotros hablamos de tipo mecánica y traumática, ¿no? Secundario a ese evento comienza el dolor. El dolor puede incrementarse más ante algunas posiciones o como la misma paciente está mencionando, que se incrementa cuando carga peso. Entonces lo principal sería evaluarla primero, ¿no? Hacer lo que es un correcto examen físico para saber que no había una lesión secundaria a esa caída, porque las caídas que se dan
por ese tipo de accidentes, por el alto impacto, porque de repente la velocidad que haya habido al momento de haber tenido lo que es el impacto y la caída, puede haber ocasionado alguna lesión. Hay que ver también que ella pueda de repente hacer su movilidad de forma normal, o este dolor solo se exacerba ante algunas posiciones. Posteriormente, el tratamiento médico. El tratamiento médico puede estar dirigido solamente como evento antiinflamatorio, es decir, para reducir la inflamación que tenga en la zona asociada a la disminución de dolor, y también el uso de relajantes musculares. Muchas veces el músculo se queda contracturado, es decir, como nuestro músculo, siempre le hago la semejanza a los pacientes que es como si fuese un elástico. Entonces nuestro músculo se va a estirar y también va a volver a retornar a su posición habitual. Cuando hacemos un movimiento en exceso o hay un tipo de accidente, podemos provocar con mayor facilidad que ese elástico no regrese de forma adecuada, aumentando el dolor. Pero como es una caída por monto lineal, yo le recomendaría primero una evaluación médica presencial para ver de que no haya una lesión secundaria ósea o una lesión en el nervio que se puede haber sido por tanto el impacto que ha recibido o por el tiempo de duración posteriormente a que no ha comenzado ninguna rehabilitación o ninguna evaluación con algún otro colega. Muchas gracias, doctora Denise. Así que ya lo saben, evaluación médica presencial. Queremos recordarles nuestros números telefónicos: 01-613-1701, 01-613-1709. Nos informan si tenemos otra llamada telefónica. Sí, adelante. Tenemos otra llamada. Adelante, ¿cuál es su consulta y su nombre, por favor? Buenas tardes. No sé si me escucha. Sí, perfectamente. Dígame cuál es su nombre y su consulta. Ya, mi nombre es Wilder. Wilder. Le estaba llamando así por un accidente que tuve hace más o menos más de 2 meses, era en el dedo medio de la mano izquierda. Fue justo en donde se dobla el primer falange del dedo, una herida cortante. La herida sanó, pero luego ya pasó el tiempo, como lo digo, más de 2 meses, y todo el movimiento es normal, pero cuando encojo todos los dedos, cuando doblo, se siente como que los nervios todavía estarían con dolor, y en las mañanas siento como si hubiera una herida, y se está haciendo con el tiempo como un nudo, un bulto en el nódulo donde se dobla el dedo. Ya. Quisiera saber, por favor, cuál sería el tratamiento exacto. De huesos me han descartado en el hospital, me han dicho que no hay nada, pero después de los nervios no me dicen ninguna referencia de eso. Esa es mi consulta. Sí, doctora Denise, el paciente pregunta por una secuela, ¿no? Una secuela de un accidente a nivel del dedo medio de la mano izquierda, ¿no? Sí, en esos casos siempre es importante, como la mano es algo muy funcional para nosotros, porque nos permite el hecho de poder de repente coger objetos, tener mayor sensibilidad. Cuando hay un problema de un corte, primero hay que ver que no sea un corte profundo, puede haber la lesión del tendón y también del nervio. Entonces yo recomendaría de todas maneras que el paciente, si ya fue atendido por emergencia, como estaba mencionando, ¿no?, y a la fecha no ha recuperado la movilidad o siente que hay una pérdida de sensibilidad o aumento de dolor, que pueda ser nuevamente reevaluado. Actualmente hay la especialidad de cirugía de mano, es el que hace la rehabilitación cuando hay este tipo de cortes o laceraciones, porque de todas maneras la parte médica que le podamos brindar en una atención, si es que esto es una secuela, va a ir de la mano tanto con la evaluación del especialista, y también le va a beneficiar, como mencionaba mi otro colega, la doctora Doris, la rehabilitación, ¿no? Claro. Eso sí le va a beneficiar más en su caso. Muy bien, queremos recordarles nuestros números telefónicos: 01-613-1701, 01-613-1709 y el número de WhatsApp, el 950-180-435. Doctora Doris Apasa, también
parte de nuestro staff de invitados en esta tarde. Queríamos recalcar una consulta más que nos hacen por el Facebook y nos dicen, ¿no? Acerca si una persona que tiene fisura en la columna y le mencionan que tiene la lumbalgia mecánica, ¿esto tiene cura, tiene forma de cómo ir mejorando la situación? Primero es determinar la fractura, cuánto tiempo tiene, ¿no? Eso, el principal que lo va a evaluar es neurocirugía. Si es un adulto mayor, tenemos que tener en cuenta que aparte de esa fractura, la calidad de hueso, ¿no? Cómo está la densidad cálcica de ese hueso, ¿no? Si va a requerir cirugía, ¿no? O si simplemente va a ser un manejo conservador, va a usar corsé, reposo. Podemos usar agentes físicos como es magnetoterapia, que nos va a favorecer en todo el proceso, principalmente de consolidación de esa fractura que existe, ¿no? Obviamente todo eso genera un dolor, ¿no? Entonces va a ser un tipo de lumbalgia mecánica, principalmente específica, ¿no? Y efectivamente hay tratamiento. Si es que no pasa un proceso quirúrgico, un manejo conservador también, ¿no? Pero tenemos que asegurar varios factores, ¿no? Entonces, uno, la edad del paciente, la calidad de hueso y la rehabilitación. Obviamente, lo ideal es pues que pueda recibir con una mayor continuidad, ¿no? La terapia física, respetar los periodos de reposo, el manejo del dolor adecuado, ¿no? Entonces, todo eso es importante para tener en cuenta y definitivamente sí hay un proceso de recuperación, ¿no? Entonces, lo importante es evitar que hayan daños mayores. Por dentro de esa vértebra, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si estamos hablando, por ejemplo, arriba de nivel lumbar L1, tenemos médula. Entonces, eso tenemos que cuidar que haya que evite la lesión a esa médula, porque ahí sí podemos tener un compromiso en que la persona vaya a tener problemas posteriores en la marcha o compromiso de nervio, ¿no? Entonces, es importante la evaluación inicial, ahí principalmente neurocirugía, y va a determinar el manejo y posteriormente rehabilitación sí va a haber. Entonces, es importante eso, evitar los daños mayores que pueden estar comprometidos en todo ese proceso. Muy bien, queremos recordarles que ustedes pueden llamarnos si sientes molestias en la espalda, dolores y hormigueos, pues hoy tenemos a las especialistas con nosotros, a la doctora Doris Apaza Muñoz. Ella es médico especialista en medicina física y rehabilitación, y también tenemos con nosotros a la doctora Denise Toledo, ella es reumatóloga, así que llámenos al 01613-1701, 01613-1709. Vamos con el siguiente tip. La lumbalgia es el dolor localizado en la parte inferior o baja de la espalda, cuyo origen tiene que ver con la estructura músculo-esquelética de la columna vertebral. Esta patología afecta tanto a personas jóvenes como a adultos y mayores, y aparece tanto en trabajos sedentarios como en aquellos que implican un gran esfuerzo físico. Usualmente sucede por levantar objetos de forma incorrecta, la falta de ejercicio regular, las fracturas, hernias discales o la artritis. Por otra parte, según el grado de afectación y comprensión radicular, se pueden producir alteraciones de la sensibilidad, como hormigueos y alteraciones del movimiento como la parálisis, entre otras. Muy bien, tenemos una llamada desde Arequipa. Adelante, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre y su consulta? Gracias. Soy una persona de 23 años que tiene problemas en la columna. Me diagnosticaron hace mucho tiempo discopatía, la cual estuve tomando prevalinas, inflamantes, pero he dejado porque me trae problemas estomacales, ¿no? Pero aún así, la verdad que no puedo estar parado casi nada, problemas en los miembros inferiores. ¿Qué me podría recomendar? O sigo con las pastillas que también me traen problemas, pues eso, nada más, por favor. Muy bien, bueno, creo que esta pregunta calza muy bien con nuestra invitada por el Zoom, la doctora Doris Apaza. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctora? Tras la evaluación inicial, él nos habla de que tiene una discopatía, o sea, tiene una hernia.
que hay diversos grados, ¿no? Puede ser una protusión, puede ser ya una hernia extruida, ¿no? Que ya se salió, ¿no? O una hernia migrada. Entonces, ¿y qué pasa? Que esa hernia, la ruptura del anillo fibroso genera dolor, a eso le sumamos la contractura, a eso le sumamos que eso que se ha roto, la hernita puede estar comprimiendo el nervio, la radiculopatía, ¿no? Que puede haber adormecimiento, pinchones, quemazón, y el dolor ciático, me duele la ciática, ¿no? Entonces ya. Después de haberse indicado la evaluación correspondiente, también tenemos los procedimientos. Los procedimientos nos ayudan a reducir mucho el manejo del dolor. Podemos hacer un bloqueo paraespinal lumbar, podemos hacer otro procedimiento de proloterapia, acupuntura, electroacupuntura, entre otros procedimientos, láser. Entonces, hay procedimientos que nos va a ayudar en el manejo inicial del dolor. Entonces, eso nos ayuda a reducir en muy buena parte y tenemos muy buena respuesta en ese manejo del dolor inicial con el tema de procedimientos. Y a todo eso lo vamos a acompañar con la terapia física. Ya vamos a elegir si hay mucho dolor. Podemos usar agentes físicos, como mencionaba, ¿no? Magneto, corrientes, terapia combinada, podemos usar diversos agentes físicos, compresas y masoterapia suave. Posteriormente ya iremos sumando otros tipos de ejercicios. Entonces la respuesta, como le digo, en un gran porcentaje vamos a tener muy buena respuesta. No estamos condenados a tomar para siempre pastillas. Las pastillas tienen una función y en su determinado momento, o tal vez en un momento que sea condicional. Para eso tenemos también, echamos mano de los procedimientos, ¿no? Tenemos también la terapia y por sobre todo, no descuidemos la parte ergonómica. Como siempre digo a los pacientes, ya, tú trabajas, eres operario, de acá te hemos hecho rehabilitación, procedimientos, te estás yendo bien, pero si en tu trabajo no hay ergonomía, entonces el dolor va a regresar. Entonces, o no duermes de manera correcta, o no haces tus actividades de manera correcta, porque, por ejemplo, no duermes de manera correcta, ya tienes 8 horas en contra, o entre 5 a 8 horas en contra de una inadecuada postura y que va a facilitar el regreso del dolor. Entonces, es todo un manejo conjunto, ¿no? Y la educación, la actividad física diaria, ¿no? Entonces, todo eso es importante. Definitivamente no estás condenado a usar para siempre pastillas, hay solución y posibilidades de manejo de tu dolor. Claro que sí. Tenemos otra llamada más desde Los Olmos. Muy buenas tardes, ¿cuál es tu consulta? Mi consulta, doctora, ¿cuál es su dirección? ¿Puedo visitarla? Okay. Muy bien, es para la doctora Doris. Doctora Doris. ¿A dónde? Ok, y estamos también en el Instituto Nacional de Rehabilitación, en la unidad motora y dolor, para servirlo siempre. Entonces, bueno, y cualquier otra consulta me pueden encontrar por Facebook como doctora Doris Apaza Muñoz. Sí, queremos saber si estamos teniendo un problema de eco con la llamada. Por favor, cuando nos llamen hay que bajarle un poquito al retorno de la radio para poder tener más clara la consulta que nos están haciendo a esta hora desde Los Olmos. Pero también nos llega por WhatsApp una consulta y vamos a compartirlo también por imágenes para aquellos que están conectados por las redes sociales y para que la doctora también lo pueda ver, la doctora Denise, la doctora Doris. Y nos dice: muy buenas tardes, mi consulta sería que me duele la parte de la columna baja. Eso también, dice, va hacia el medio del ombligo y hacia el lado derecho. Lo tengo ya hace 2 años y nos comparte la siguiente imagen, la siguiente ecografía. Bien, bueno, en la imagen lo que estamos observando también y que se ve bastante claro es la escoliosis, ¿no? Hay una desviación de la columna, ¿no? Si estamos observando más hacia el lado derecho, eso de todas maneras puede generar en el paciente dolor lumbar, porque se aumenta más que nada la contractura muscular. Y la escoliosis, si vemos la imagen un poco más arriba de lo que se puede observar, que es la parte mediana del tórax, viene incluso desde la parte superior, y nuevamente nuestra columna está formando como si fuese una S, ¿no? Obviamente es una S ligera, no es una escoliosis severa, pero sí podemos observar que hay una desviación hacia la derecha. Entonces, ese es el principal hallazgo cuando vemos nosotros una imagen de radiografía. Obviamente podríamos ampliarlo a una toma, de repente pueda tener a nivel lateral, donde podemos observar mejor si es que no hay alguna lesión, algún grado de artrosis, alguna desviación, algún pinzamiento.
Sí, doctora, mira, con respecto a esto, justo la paciente nos menciona, me dijeron que tengo escoliosis, ella menciona, ¿no? ¿Por qué y qué debería hacer ante esta situación, ¿no? ¿Cuál sería el tratamiento? Claro, lo ideal en general en la escoliosis es que eso se maneja desde la postura, ¿no? La postura puede haber estado repetida de repente desde edades de la infancia, y también eso hay una debilidad a nivel de los músculos axiales, es decir, los músculos de la columna, que no se han fortalecido de forma adecuada al momento del crecimiento y que se exacerba más ante alguna postura repetida. Por ejemplo, de repente es una postura en el momento de estar sentada frente a la computadora o estar sentada dentro de su casa, que exacerba el movimiento de la columna y la compensación que puede haber, porque en algunos casos se llega a observar que para que la columna esté más erguida, termina levantando el miembro inferior de algún lado para poder generar ese equilibrio. Evidentemente eso lo vemos también en diferentes grados de escoliosis. Ahora, ¿qué debería recomendar? De todas maneras, el apoyo principal, y esto se exige a todos los pacientes, es con la medicina física y rehabilitación, ¿no? Muchas veces también se utilizan, y digo de manera general, porque sé que el especialista podría ahondarlo mucho más, ¿no? Algunos utilizan para poder equilibrar mejor lo que es si hay mucha desnivel entre cada uno de los miembros inferiores, de un lado pueden equilibrar haciendo que se eleve para que la columna esté lo más erguida posible y evitar con ello la desviación. Otros trabajan más a nivel de la musculatura, ¿no? Trabajar en fortalecer esos músculos para mejorar la postura y tratar de mantener el eje de forma adecuada. Muchas veces no nos damos cuenta y podemos adquirir esas posturas viciosas incluso en épocas de redes sociales, computadora y teletrabajo. Sobre todo en horarios de oficina. Doctora Doris, ¿qué podrían hacer para aquellos que sufren de escoliosis? Ya. Lo primero es determinar la causa, ¿no? Tenemos que ver si hay discrepancia de miembros inferiores. Como mencionaba la doctora, una piernita puede ser más larga que la otra. Entonces, si yo tengo una base, por ejemplo, si la base está chueca, ¿no? Por así decir, una piernita más corta, entonces de por sí ya la columna va a estructurarse y va a ser una de las causas de la escoliosis. Efectivamente, como mencionaba la doctora, hacemos una evaluación, una medición de miembros inferiores, determinamos la altura del alza o la plantilla que vamos a utilizar para poder, en vez de que esté así, que esté nivelado. Entonces, eso es hablando de discrepancia, de diferencia, una piernita más corta. A veces nosotros no nos damos cuenta porque puede ser, digamos, de algunos milímetros no tan considerables, ¿no? Pero eso impacta en la columna. Segundo, si la columna efectivamente ya es una escoliosis neta, puede ser una dorsolumbar, lumbosacra, congénita ya en nacimiento, o puede ser en el caso por algún accidente, a veces se movió una vértebra de su sitio, ¿no? Entonces ya genera ahí una escoliosis o una compensación. Entonces, en esos casos ya podemos hacer rehabilitación global postural, educación somática, fortalecimiento de las zonas que están más débiles, ¿no? Entonces, la terapia específica para poder tener un manejo adecuado de escoliosis. Ahora, tenemos que tener en cuenta, ¿no?, que hasta los 7 años tenemos el mayor, digamos, efecto benéfico en el tratamiento. Después de ahí ya se estructuran los huesitos. Entonces, por ejemplo, si un adulto ya viene con una escoliosis, no le voy a decir te voy a curar. Lo que voy a decir, vamos a mejorar, vamos a fortalecer, pero esa escoliosis ya está estructurada. Entonces, importante hacer la detección desde niños. Ya hacemos la detección desde niños y vamos a poder tener mejores opciones de tratamiento. ¿Ya? Entonces, eso sería lo principal. Sí, vamos a pasar con nuestro tip DOPS. Adelante. La hernia discal es una enfermedad en la que parte del disco se desplaza hacia la raíz nerviosa, la presiona y produce un intenso dolor. La hernia discal lumbar puede aparecer a cualquier edad, aunque es una condición que afecta más comúnmente a gente entre 30 y 50 años. Por lo tanto, tiene un impacto económico significativo en la población en general, puesto que se trata de sujetos en plena actividad laboral. Si la herniación es voluminosa y comprime todos los nervios que encuentra, puede producir lo que se llama un síndrome de cola de caballo, lo cual resulta una urgencia quirúrgica.
bien, seguimos aquí con su programa Hablemos de Salud, recordándoles que pueden llamarnos, aún tenemos un último bloque de llamadas al 01613-1701, 01613-1709 y al 950-180-435. Hay una consulta que nos llega a través de nuestras redes sociales y nos pregunta, doctora Denise, ¿no? ¿Qué opinan de los quiroprácticos? ¿Corremos riesgo al acudir a una sesión con ellos? Quiroprácticos es una especialidad que ayuda bastante en algunos casos del dolor, pero hay que tener en cuenta qué paciente va a acudir. Siempre deben tener una evaluación previa, ¿no? Es más, también dentro de su evaluación ellos también evalúan si es un paciente de repente adulto mayor que tiene las vértebras con mayor fragilidad, porque la densidad mineral ósea, que es la fortaleza del hueso, cuando se realiza la manipulación vertebral, es decir, cuando se produce lo que es algún movimiento para mejorar el eje de la columna, debe ser siempre de forma especializada, primeramente, y segundo, va a determinarse si el paciente tiene una buena masa ósea y si no va a haber un impacto negativo luego de haber una manipulación vertebral. Conozco muchos pacientes que han tenido experiencias positivas, ¿no? Y algunos pacientes que tienen el temor también de acudir. Para ello yo recomiendo que vayan sino a un centro de confianza donde estén seguros de que van a tener a profesionales capacitados con la experiencia correspondiente de respecto a la manipulación vertebral, y evidentemente va a depender de qué paciente acuda. Si es un paciente adulto mayor, yo consideraría con mucho cuidado aconsejar si es necesario o no esa intervención ante otras opciones terapéuticas que también se pueden hacer con mayor seguridad. Sí, yo quisiera acotar al respecto, doctora, que bueno, también este campo, ¿no?, de la quiropraxia no es muy antiguo, que digamos, en nuestro país, ¿no? A nivel mundial, en Europa, en América, ya es, digamos, conocido como parte de un tratamiento alternativo, pero en nuestro país no lleva mucho tiempo. Eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Y además que nuestra población, como decía justo una paciente que nos hacía una consulta, yo me fui a sobar, dice, ¿no? Yo me fui a sobar, y eso más bien es en nuestro diario vivir, ¿no? Que generalmente vamos a personas que a sobadores o sobadoras, y a veces tenemos muy malas experiencias, que a veces ya por complicaciones, a veces recién recurren al médico, ¿no? Entonces eso también es muy importante a tener en cuenta. Tenemos una última consulta por WhatsApp, ya estamos casi a 4 minutos de finalizar el programa, pero queremos dejar esta consulta para la doctora Doris Apaza, y nos dice: doctora, muy buenas tardes, ¿por qué suele aparecer a una cierta edad un bulto por la parte cervical debajo del cuello? ¿Se puede convertir esto en hernia que a veces duele? Ok, muy bien. A nivel, principalmente lo que se conoce como la jiba cervical, ¿no?, que es la jorobita, ya tenemos ahí principalmente una apófisis espinosa, ¿no?, que es parte de la vértebra, ¿no?, que va a tener este nivel. Entonces, esa es la más sobresalida. Entonces, ¿qué pasa? En algunas personas tienen mayor acúmulo de grasa a ese nivel. Entonces, no es que aparece un bultito, no, sino que a nivel de esa apófisis espinosa C7 o T1, ¿no?, vamos a tener mayor acúmulo de grasa, que no es malo, ¿no?, pero suele en algunas personas notarse más. Y siempre me preguntan: doctora, ¿va a crecer más? ¿No se va a dar más? Y no es simplemente acúmulo de grasa que se va a dar a ese nivel. Entonces, no hay que preocuparse, ¿no? Efectivamente, pero sí hay que hacer la evaluación postural, porque si a eso sumamos que tiene la cabeza adelantada, ¿no? Por ejemplo, digamos, yo estoy así, y mi postura debe ser, ¿no?, el pabellón de la oreja debe estar a nivel del hombro, pero hay algunas personas que tienen esta postura, ¿no? Tienen jorobita y la cabeza adelantada. Entonces, ahí sí hay que preocuparnos. ¿Por qué? Porque va a generar una rectificación cervical, y esa cifosis, esa curvatura de la dorsal, puede ir progresando. Entonces, ahí sí tenemos que mejorar postura y trabajarlo desde el inicio. Por la jiba dorsal no hay que preocuparse, en algunos casos pues hay el mayor acúmulo de grasa que les digo, ¿no? O se puede evidenciar más por una postura inadecuada, ¿ya? No es malo ni nada progresivo.
Muy bien, muchísimas gracias a la doctora Doris Apaza Muñoz, médico especialista en medicina física y rehabilitación, médico asistente del Instituto Nacional de Rehabilitación, por habernos acompañado. ¿Algún número para contactos, consultas, doctora Doris? Bueno, me pueden ubicar al 993-902-699, es de la doctora Doris Apaza Muñoz. Sí, y también agradecer a la doctora Denise Toledo, ella es reumatóloga. ¿Algún número de contacto, doctora, para contactarse con usted? Sí, me pueden buscar en las redes sociales como doctora Denise Toledo Negra, reumatóloga, o si no, también me pueden escribir al 948-16-5783. Por supuesto, y nosotros queremos de esta forma ir recordando a todos nuestros oyentes que estamos todos los lunes a partir de las 5 de la tarde en Hablemos de Salud, pero nos llega una última consulta y no lo queremos pasar por alto, doctora Denise. Vamos a aprovechar estos 2 últimos minutos que nos queda para mencionarle. Y aquí nos menciona, la lumbalgia tiene cura, llevo años haciendo fisioterapia y no siento mejoría. Y otra consulta más que nos menciona y nos dice, muy buenas tardes, doctora, mi brazo izquierdo, dice, me duele desde el hombro. ¿Qué requiere que haga? Tengo 56 años. Bien, en la primera pregunta, lo ideal es que si no está mejorando hay que reevaluar la causa, porque estábamos hablando el día de hoy acerca de lumbalgias mecánicas, que son las más frecuentes, pero también existe lumbalgias inflamatorias, donde el dolor está presente tanto haga actividad como haga reposo, o hay que evaluar si es que hay un daño estructural en la columna específicamente que está ocasionando de que no mejore a la fisioterapia. Lo principal sería una reevaluación nuevamente con su médico para poder orientar mejor el diagnóstico que explica la lumbalgia. Respecto a la segunda pregunta, el dolor de hombro es bastante frecuente, más si hacemos alguna actividad física que denote de repente cargar peso. A veces incluso podemos estar con la mascota llevándola con la correa y la mascota tiene más fuerza y jala totalmente el brazo. Entonces el paciente siempre viene diciendo, me duele el brazo, pero es a la altura del hombro. Y en verdad podría estar lastimando alguno de los tendones, de lo que nosotros llamamos el manguito de rotador, que permite totalmente el movimiento libre del hombro y sin dolor. Entonces lo ideal primero sería evaluar cuál es la limitación para poder indicar tanto tratamiento médico y el apoyo que siempre tenemos de la mano de medicina física y rehabilitación. Y en el caso de ese paciente de 56 años que menciona que le duele mucho el brazo izquierdo desde el hombro. Específicamente en ese caso hay que evaluar primero si es que qué tendón podría ser el afectado. Uno de ellos, que es la más frecuente, nos hablamos del tendón del supraespinoso, que pertenece al manguito de rotador. ¿Qué podría ser? Yo recomendaría primero el tema de reposo, uso de compresas, si es que puede colocarse entre compresas calientes, le puede ayudar a tratar de relajar si es que el tendón se encuentra lastimado, lesionado. Y el tratamiento médico, tanto con antiinflamatorios o relajantes musculares, de la mano de su médico de cabecera, dependiendo de cada caso del paciente, si es que ha recibido antes, para que pueda estar mucho mejor. Y si aún así no mejorara, creo que la parte complementaria a la mano es la rehabilitación. Muchas gracias, doctora Denise. Doctor Diego, no tenemos tiempo para más. Sí, el tiempo se pasa volando siempre cuando hablamos de temas de salud, ¿no? Y bueno, no se desconecten, vamos a estar con nuestro programa todos los lunes de 5 a 6 de la tarde aquí en Hablemos de Salud. Estuviste disfrutando los consejos y recomendaciones de nuestro médico especialista en Hablemos de Salud. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora, solo por Betel Radio. En Campanilla, San Martín, sintonízanos en los